vamos a ver algunos conceptos generales. Bueno, acá hay una aclaración sobre morfología y diseño que a veces se confunden y tener en cuenta que nosotros lo vamos a tomar a los dos términos en relación al espacio. Vieron que, por ejemplo, el diseño gráfico es algo muy común, muy conocido, pero acá vamos específicamente, cuando hablemos de diseño, a referirnos al tema del espacio. Y el espacio va a ser literalmente nuestro objeto de estudio. O sea, vamos a estudiar el espacio. Y cómo nos vamos a manejar con él a través del diseño. Cuando hablamos de morfología, hablamos del estudio de las formas. En cambio, el diseño lo vamos a ver desde otro lado. No confundamos morfología con diseño, porque a veces se confunden bastante. Y fíjense lo que dice acá, el tema de la apropiación de la espacialidad, y en este campo del conocimiento, en el que los contenidos orientados a la construcción de un lenguaje del espacio permiten a los futuros diseñadores cumplir con los objetivos básicos de su especialidad. ¿Qué quiere decir ese trabalengua? Que los contenidos que vamos a ver acá tienen que ver con un lenguaje específico del diseño de espacio, que ustedes tienen que manejar para poder llevar adelante. Acuérdense que todo lo que nosotros hacemos está significado y está de alguna manera pautado. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que creemos, lo que desarrollamos. Y en el caso del diseño de espacio, capaz que ya han visto que desde muchos puntos es un lenguaje. Capaz que ya vieron algo, por ejemplo, tuvieron con Félix, dibujo técnico. Bueno, capaz que ya vieron que para dibujar tal cosa se utiliza tal línea o tal color. Ya hay un lenguaje establecido. Para diseñar desde el lado que vamos a agarrar nosotros, que es más yendo a lo conceptual, a lo expresivo, también hay un lenguaje. Y es importante que lo manejemos para poder no solo desarrollar los proyectos, sino comunicarlos. Esto no sé por qué está acá. Bueno, ya que está acá, esto es importante. Fíjense que acá tenemos una aldea en África y un barrio de esos tipos cerrados de Buenos Aires. Fíjense que dependiendo en qué cultura nos estamos moviendo, inclusive en qué época histórica, ya lo vamos a ver bastante el año que viene en historia, seguramente este año algo van a ver con Ludmila, pero las formas de apropiarse del espacio, de utilizar el espacio, de habitarlo, de vivirlo y de relacionarse con él son muy diferentes dependiendo de las culturas, dependiendo de los tiempos históricos. En esa aldea, por ejemplo, es muy difícil saber dónde empieza una casa y dónde termina, porque están todas como mezcladas, interconectadas. A pesar de lo que se ve ahí, no hay paredes que dividan los espacios privados, digamos. Casi todo es público, es muy pequeño el espacio privado. En cambio, fíjense, en el barrio, si bien acá no hay alambrados ni muros, porque tiene un ambiente medio natural y qué sé yo, pero sí que hay ciertos cercos de, ¿cómo es que se llama? De plantas para delimitar dónde empieza un terreno y dónde termina, y que uno no se meta donde no debe. En nuestra cultura, el espacio privado es todo, digamos. Inclusive en la forma de nuestras casas eso se ve. El afuera y el adentro están bien separados. Y queda claro, siempre tenemos unas brutas paredes con una puerta que separa. Allá es una cosa y acá es otra cosa. Y cuando se trata de espacios privados, como por ejemplo una vivienda, más todavía.
Uno no quiere que lo vean, no quiere que el vecino tenga acceso, porque es mi espacio, es donde yo desarrollo mi vida, y para nuestra cultura es muy importante esa privacidad, digamos. Acá el espacio público es muy limitado. En cambio, en esas aldeas donde no hay muchas diferencias entre las personas, lo privado está reducido a lo mínimo. Inclusive en la producción de medios de vida. Todos producen en conjunto para todos. Bueno, esto es lo que decía un poquito hoy, que a veces se confunde forma, diseño, y no son lo mismo. La palabra forma se refiere a la configuración de línea y superficie que determinan la apariencia del objeto. El diseño, en cuanto a sustantivo, hace referencia al plan que tendrá la estructura y la configuración externa de la forma. Por ejemplo, la estructura decimos las vigas, esto, lo otro, cómo está desarrollado. En cuanto a verbo, el diseño se refiere a un proceso de creación. Yo voy a diseñar tal cosa, o estoy diseñando tal otra, o puedo hablar de una cosa terminada. Este es el diseño que hice para tal cuestión. Igual estas cosas las vamos a trabajar permanentemente, así que no se preocupen por aprenderse nada de esto. Igual está en el glosario ese, todo esto, pero lo vamos a ir incorporando de a poco. Al principio por ahí suena medio raro, pero... y acá, de vuelta, volvemos al tema del lenguaje de la primera diapositiva. La definición precisa de todos los atributos de la forma, tanto geométrica y su ajustada representación, son condiciones inexorables del diseño. O sea, ustedes van a tener que manejar los atributos de la forma de acuerdo a nuestra pauta cultural, o sea, de acuerdo a nuestra forma de transmitirlos en un plano, lo que les decía hoy, con un color van a hacer tal cosa, con una línea van a marcar una pared de 20, con otra línea una pared de 40, con otra línea una pared de 10, y así sustantivamente, como decía la chilindrina. Bien, esto está. Acá empieza lo más interesante para mí, que es lo que a mí más me gusta, que tiene que ver con la significación del espacio y la significación de la forma. Un poquito lo que hablábamos recién del barrio privado y la aldea africana esa. Acá hablamos de dos niveles de significación. Uno, entitativo, que es el espacio o la forma que está en ese espacio como una entidad en sí. Por ejemplo, una iglesia. Una iglesia es un edificio que uno sabe que sirve para determinada cosa. Pero hay otro contextual, en que el entorno y la cultura en la que se encuentra el objeto, en este caso la iglesia, le otorgan otro significado. Y vamos a ver dos ejemplos. Inclusive van a modificar su forma, aunque sigan siendo el mismo edificio por la misma finalidad, van a tener formas diferentes. Uno dirá, eso es imposible. No, es totalmente posible. Fíjense, esta iglesia está en España, es del año 1019. ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene ese tamaño? Porque la iglesia en ese momento y en ese lugar cumplía una determinada función en las pequeñas aldeas. En aquella época la vida era mayormente rural, había caído el Imperio Romano, habían invadido los bárbaros, había un despelote bárbaro, había guerras permanentes, bueno, como las siguió habiendo hasta el día de hoy en Europa. Entonces, la iglesia era el único edificio de piedra que había en las aldeas. Por lo tanto, cuando la cosa se ponía áspera y venía un montón de gente a afanar lo que teníamos y a prendernos fuego a la aldea, todo el mundo se refugiaba en la iglesia, que era chica porque eran pocos habitantes. También se usaba como lugar de reunión y todo eso como para el culto, digamos, pero también tenía esa función. Al ser un edificio de piedra servía para protegerse. Y de hecho, si ustedes se fijan en las ventanas de la iglesia, son pequeñísimas. Esa iglesia adentro es bastante oscura.
Pero fíjense que la forma de la ventana también está adaptada a su función. ¿Cuál es el objeto de esa ventana? ¿Iluminar, como sería esta? ¿O que corra aire? No. El objeto era la defensa. Esa ventana tiene un nombre técnico que ahora no me acuerdo cuál es, pero que en lenguaje coloquial se llama ventana flechera. En los castillos también se usaba, obviamente. Y vamos a ver, esa ventana tiene la característica de que es alta y finita, y del lado de adentro del edificio tiene esta forma. O sea, la pared no es recta, sino que está como en ángulo. Entonces me permite a mí, desde adentro, disparar flechas hacia afuera en diferentes direcciones. Pero al de afuera le va a resultar bastante difícil embocarle justo el flechazo por ese agujerito. Entonces me sirve para defender y me protege bastante del ataque enemigo. Entonces, fíjense que esa iglesia tiene una forma, tiene características que son propias de ese momento histórico y ese espacio. Vamos a ver otra iglesia, 200 años después. Ya la cosa está más estabilizada, ya empieza a circular el comercio, empieza a haber guita, caminos de peregrinación justamente a Santiago de Compostela, las peregrinaciones a lugares donde había reliquias en la época esta que ya estamos casi llegando al gótico, era muy importante. No solo por la cuestión religiosa, sino por el billete que dejaban los peregrinos. Entonces, fíjense que esta iglesia tiene una forma. Miren lo que es la planta de la otra. Este sería el planito de la iglesia. Esta parte es la de acá, esta parte es la de acá. Es prácticamente 2 piezas cuadradas. En cambio, fíjense esta que no tiene nada que ver. ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué es tan alta? ¿Por qué está tan decorada? O sea, ahí hay una muestra de estatus, de poder, de la fuerza de la divinidad, del santo. Ahí se guardaban supuestamente los restos de Santiago de Compostela, que supuestamente era el apóstol Santiago que había muerto en España, el apóstol de Jesús, digamos, que venía de la época de Ñaupa. O sea, no había muerto en España, había muerto en Oriente, pero sus amigos lo habían traído a España porque era el lugar donde le habían predicado mayormente, las Galias en aquel momento, Hispania, la provincia romana. Entonces lo llevaron ahí, lo enterraron y muchos años después, en el año 800, 900 y pico, un cura supuestamente encontró su tumba y ahí se erigió una iglesita que después se fue convirtiendo cada vez más en una catedral espectacular, en un campo que se llamaba el campo de la estrella. En el latín medio espalionizado de la época era el campo de la stella. Stella en latín es estrella. ¿Vieron? Stella Maris, es uno del nombre de la Virgen. María Estrella. Entonces quedó campo de la Estela, Compostela. Se castellanizó del todo y quedó Compostela. Santiago de Compostela, el apóstol Santiago. Ahora, esta iglesia es una iglesia de peregrinación, típica de esta época. Tenía las reliquias del santo, la gente iba a venerarla y por eso tiene esta forma. Porque ¿qué pasaba acá? La gente tenía que circular, venían peregrinos de todos lados, entonces entraban, daban la vuelta por detrás del altar y toda la parte esa y salían por el otro lado. En este lado había como descansos, digamos, y en cada uno de estos boxes, por decirlo de alguna manera, había algún altar dedicado a alguien especial, a un mártir, a un santo, etcétera, etcétera, al cual también se le donaba plata. O sea, era una máquina de hacer plata este tipo de iglesias. Hasta el día de hoy lo son. Si uno va a una iglesia europea de este tipo,
en cada boxe va a tener algo para ver, o un santo o alguna cosa artística, por ejemplo, una pintura de fulano, de Milán o de Mengano, pero está todo oscuro y no se ve nada. Entonces uno tiene que poner €1 para que se prenda la luz. O si es un santo, le tiene que prender una vela. La vela cuesta otro €. O sea, entonces, cuando uno termina de dar toda la vuelta, está así, conejito, como dicen. Con el teléfono. Entonces, fíjense cómo la función fue determinando la forma. Y cómo en apenas 200 años, al cambiar las formas sociales, la forma de vincularse, que ya no era tanto a través de la guerra, sino también, o sea, siguió siendo a través de la guerra, pero también a través del comercio y de qué sé yo cuánto, empezó a generarse, gestarse otra forma para adecuarse a esa necesidad de que la gente venga y deje dinero. Hasta el día de hoy, yo no sé si está acá. No. Hasta el día de hoy, ustedes van a ver, Santiago de Compostela tiene una especie de logo que es como el de la Shell, digamos. Es una concha marina, porque los amigos, cuando lo traían, no sabían en qué lugar de España había estado él y venían por agua y de repente salió un personaje en las aguas todo cubierto de conchas, entonces asumieron que ahí es donde tenían que enterrar a su amigo muerto cuando traían el cadáver, y por eso es como que se lo asocia con este símbolo. Y este símbolo, junto con esto, que son las estrellas, y tienen unos cositos acá arriba, lo vamos a ver en unos carteles, unos mojones que hay a lo largo de toda la ruta de peregrinación que atraviesa España para llegar a Santiago de Compostela. Si uno hace esa ruta de peregrinación, si ustedes son muy creyentes, pueden hacer esa ruta de peregrinación caminando, siguiendo los mojones y parando en determinados alojamientos que pertenecen a la ruta de peregrinación y que pertenecen a la iglesia, en donde ustedes van a poder dormir y comer. Si ustedes se quedan a dormir y comer, y pagan obviamente por el alojamiento y la comida, les van a dar un tiquecito. Entonces ustedes van recorriendo el camino y van juntando tiquecitos. Cuando llegan a la catedral, van a hacer toda la vuelta, qué sé yo, se presentan ante el cura y le dicen: acá tengo todos los tiquecitos que demuestran que yo hice la peregrinación a Santiago de Compostela. Entonces, el cura, con otro mínimo pago, les va a dar un certificado que dice que ustedes hicieron el camino de peregrinación y que por lo tanto su tiempo en el purgatorio va a estar reducido a la mitad. Ustedes se ahorran un montón de años en el purgatorio y van mucho antes al cielo. Fíjense que así como 1211 era un negocio redondo, lo sigue siendo en el 2021. Más ahora que terminan las restricciones de la pandemia, estarán todos agradeciéndole al santo como locos. Imponiendo. Bien. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema. Acá el asunto era ver cómo tenemos lo que decía en esta diapositiva primera que vimos, el nivel entitativo, la entidad, es la iglesia, el edificio donde se celebra el culto, etcétera, etcétera, y otro contextual, donde el entorno y el momento van a dar cuenta de cambios en la forma, cambios inclusive un poco en la función, porque la catedral de Santiago de Compostela ya no se usa para defenderse de nadie. Esto es otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta. A grandísimos rasgos podemos dividir los espacios y las formas que vamos a hacer en esos espacios en dos grandes ramas, por decirlo, la industrial y la artesanal. Vamos a ver la artesanal primero, que por ella resultará conocida porque por ahí se hacen en algunas zonas acá esas casas de barro, hechas todas con elementos naturales, como se hacía en la época prehistórica,
como era la aldea africana, toda de barro, o con elementos reciclados, botellas, qué sé yo cuánto. Y la característica que tiene es que estas casas tienen un diseño y una forma de armar el espacio que va a depender de cada constructor. No están industrializadas, ni seriadas, ni nada de eso. ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Cómo los voy a combinar? ¿Cómo voy a resolver el espacio? Va a depender nada más y nada menos que de quién la habite. Por eso decimos que es artesanal. Y se va haciendo sin tener muy en cuenta todas esas reglas. Acá no hay de esos planos, qué sé yo. La gente más o menos se va amañando y la va construyendo como puede y, como les digo, usando elementos naturales, porque hay toda una simbología y una manera de ver el mundo o de entender el mundo de la gente que construye y habita estas casas, que tiene que ver con respetar la naturaleza y esto y aquello. El barrio de los hippies, como le dicen acá, vieron que en Pueblo Belgrano hay una zona que está toda llena de este tipo de casas, y cada uno se la fue haciendo como creyó que le servía mejor hacerla y con los materiales de que disponía. En este caso, fíjense que se está haciendo una estructura con cañas. Más o menos el mismo sistema que se usa en la comparsa para hacer los espaldares, se usa acá para hacer la estructura. En cambio, bueno, esto por ejemplo, estos jardines, que ya se imaginarán que son más japoneses que el arroz, tienen eso de artesanal. Los japoneses, cuando arman un parque, lo hacen exactamente al revés de como lo hacemos nosotros. Fíjense, ustedes van a la Plaza San Martín y ya tienen señalado por dónde pueden andar y por dónde no, y en qué direcciones van a ir, todo. Estos tipos hacen al revés. Dejan el lugar y que la gente vaya por donde quiera. Y mucho tiempo después, sí que agarran y remarcan los caminos que naturalmente la gente fue dejando, depende de la necesidad que tenía. Cosa que no pasa acá. Fíjense que por ahí, en la parte del pasto, uno ve que hay, ahora medio que hace unos años se avivaron, y en los cuadrados del pasto vieron que hicieron esa cosa, como esas curvas. Claro, porque antes la gente lo atravesaba, porque es incómodo tener que hacer esto y esto si puedo hacer esto. Venía el placer y te puteaba, bueno, todo el ratatá ese. Pero eso parte de una regla muy estricta que nos impone una manera de circular. Los monjes hacen al revés, que cada uno vaya por donde quiera. La gente viene por acá, bueno, después hago un caminito bien marcado por acá, pero primero ver por dónde va la gente. Entonces cada espacio va a depender de cómo lo circule la gente, la forma que va a tener. En cambio los nuestros ya vienen reglados, todas las plazas son más o menos iguales. Una cruz central, a lo sumo puede tener los diagonales, pero básicamente lo mismo. Puede tener alguna estatua acá, otra estatua acá, donde quieran, pero el esquema básico es el mismo. Es tremendo eso, porque también implica una relación entre las personas, donde alguien tiene el poder de decidir inclusive hasta cómo y por dónde voy a andar y cómo y por dónde lo voy a hacer. Yo no sé si les comenté a ustedes lo que me pasó una vez en Formosa con los indios, ¿no? Yo hago antropología y entonces, bueno, por ahí ando indios para acá, indios para allá. Y una vez fui a una reserva de los Quom, y los Quom están en una reserva, o sea, el Estado les dio un lugar para que vivan. Pero ¿qué hizo la reserva? Hay una zona de montecito, digamos, como para que tengan un poco de naturaleza los pobres, y después armaron como unos lotes así, y en cada lote una casa. Y en el medio, calles. Lo cual es absolutamente contrario a cómo ellos usan el espacio. Porque acá tienen que andar haciendo ángulos rectos por todos lados, cuando ellos, su forma natural de hacer las casas es así, y un lugar común al medio.
porque están acostumbrados a compartir todo y no tienen espacios privados delimitados con el alambrado como les hizo el gobierno. De hecho, como el gobierno a esta reserva la tenía como un barrio aborigen y en el reglamento de la municipalidad decía que en un barrio cada tantos lotes tiene que haber una plaza, léase un espacio verde, les comieron un pedazo de monte para hacer una plaza. Y los indios estaban así. Dice, pero nosotros, ¿para qué queremos una plaza si nosotros socializamos en el medio de las casas? No usamos plaza. Nuestros chicos no juegan en la plaza, juegan en los árboles, juegan con los animales. No sirve eso a nosotros. No, pero la regla dice que tienen que tener una plaza y van a tener una plaza. Y que sí que no. Cuando yo llegué al barrio a hacer mis estudios, los indios se habían amotinado, estaban todas las topadoras y qué sé yo, y se habían sentado unos cuantos adentro del terreno habían hecho una sentada, digamos, para evitar que pasen las máquinas. Como el gobierno no los podía sacar, salvo que los liquidara, lo que hizo fue levantar un alambrado con los indios adentro. Dijo, de acá, si ustedes no se van, nosotros le armamos un alambrado y no entra ni sale nadie. Y cuando yo llegué, estaban en ese punto. Las madres que habían quedado de un lado del alambrado le daban la teta a los hijos que estaban del otro lado del alambrado porque no los dejaban pasar ni salir. Obviamente terminaron los bollos y los indios pobrecitos los corrieron y ahora tienen una hermosa plaza llena de cosas, de cemento y de juegos que nadie usa. Y bueno. Pero fíjense cómo son las relaciones entre las personas y cómo eso incluso influye en la forma de usar el espacio. A ellos se les está obligando a una pauta cultural que no es la propia. Pero bueno, se les está marcando terreno, como se les viene marcando hace 500 años, digamos. Otra cosa interesante que pasa con esta gente, ellos van mucho a las lagunas y a los barriales para juntar arcilla para hacer cerámica y totora para hacer cestos y cosas por el estilo, que son su arte y sus utensilios ancestrales, digamos. Pero claro, como ahora todo es propiedad privada y ellos vienen de una historia de miles de años donde la propiedad privada no existía, ahora para acceder a esos lugares a veces tienen que atravesar un alambrado, porque es propiedad privada. Y parece mentira, pero ellos entienden claramente que eso es propiedad de una persona. Pero por otro lado no lo entienden y cruzan igual. Entonces, los dueños de esos lugares, ¿qué han hecho para que no crucen al pelo? Porque la verdad que no le hacen absolutamente nada. Le han puesto alambrados eléctricos. Se cagan a patadas y lo mismo cruzan. Y como se meten en propiedad privada, ¿qué pasa? Los dueños los cagan a escopetazos. Están en su derecho. Teóricamente. En realidad no. Pero caen como mosca. Porque hacen tiro al indio, no al blanco. Y muchas veces dan en el blanco o en el indio. Y los matan. Y no hay ninguna consecuencia. Pero fíjense que son dos concepciones de relacionarse con el entorno y entre la gente totalmente diferentes. Bien. Vimos el espacio artesanal. En cambio, el espacio o el objeto industrial implica un método productivo, seriar las cosas, prehacerlas y después encastrarlas. Ahí ya el que hace la obra no tiene ningún tipo de decisión, ya viene todo prefabricado. ¿Vieron como las casas prefabricadas? Más o menos lo mismo. Vamos a ver un par de ejemplos. En los edificios de departamentos, por ejemplo, hay muchos que ya vienen tipo rafting, ya vienen las vigas hechas a la medida, pum pum, se calza. Yo me acuerdo que yo en una época vivía en Córdoba y cerca de mi casa hicieron un hotel de esos Holiday Inn, es la marca, un hotel gigantesco. Creo que lo construyeron en una semana. Un día cayeron con toda la estructura, columnas y viga. Otro día cayeron con las paredes del frente, que eran unos
cosos ya premoldeados, con los agujeros en las ventanas, todos, los calzaron, los pegaron, después los pintaron y chau Pirela. Venía una cuadrilla que ya tenía todo prehecho, la de los electricistas, la de los plomeros, y en 2 minutos armaron un hotel. Y es el mismo hotel que uno se va a encontrar en Estados Unidos, en Europa, cualquiera de la cadena Holiday Inn, son todos iguales. Ya los fabrican en un solo lugar, después los distribuyen y los arman en 2 minutos. Eso es la construcción industrial. Y ahí los muchachos que están armando el hotel no cortan ni pinchan. Ellos simplemente siguen un esquema y no tienen ningún poder de decisión ni sobre los materiales, ni sobre las formas, ni nada por el estilo. Lo mismo que estos complejos de casas que son tan comunes ahora, que parecen todas sacadas del mismo molde, y que es muy usual verlo, inclusive acá en Gualeguaychú se han hecho millonarios. Inclusive, fíjense, interesante el jardín. Comparado con el jardín japonés, acá el jardín también está adaptado a nuestras pautas culturales y nuestra forma de habitar. Acá nos evitamos tener que cortar el pasto, que se me haga barro cuando llueve, pero bueno, tengo un poquito de verde ahí como para decir, estoy en la naturaleza. Vieron que se usan ese tipo de cosas. Inclusive hasta la combinación de materiales es muy típica. Módulo, digamos, que le dicen mármol rústico, no sé qué, que a veces es de mármol así que parece que fuera piedra, y a veces directamente es de plástico o algo que ya viene y uno lo aplica a la pared, como hicieron de frente a mi casa, y parece que fuera de eso, lo pintan de color más o menos, pero ya viene todo prehecho, digamos. Eso sería el espacio industrial, totalmente diferente al espacio artesanal. ¿Cómo estamos con los tiempos? 20:16, nosotros tenemos hasta las 20:50. Creo que venimos hasta demasiado rápido. Bueno, acá tenemos otro jardín bastante interesante, en Francia. Esto es de la época del barroco, 1600, por ahí el tema de los jardines era furor entre la nobleza, a ver quién tenía el palacio más grande y quién tenía el jardín más pipí cucú. Y los jardines, había gente especializada en jardines que los diseñaba, etcétera, etcétera, y tenía una forma que parece una alfombra, visto de arriba, todos con diferentes formas de plantas, con el laberinto, etcétera, etcétera, y cumplía el jardín varias funciones. Por un lado era un espacio de ocio, digamos. Ahí se podía hacer una fiesta o se podía salir a pasear a la tarde con una sombrillita y tomar el té por ahí. Por otro lado, era un símbolo de estatus. Cuanto más pipí cucú en el jardín, más importante era yo. Y por otro lado, vamos a poner por ejemplo el caso de Versalles, donde vivían aproximadamente 15.000 personas, había 5.000 habitaciones y ningún baño. No había baños. Entonces, el jardín y específicamente el laberinto venía bárbaro para que uno hiciera lo que tenía que hacer. Porque salvo el rey, que tenía esa especie de trono con el agujerito tipo pelera, que se sentaba y hacía sus necesidades ahí, después uno venía y la tiraba, el resto, que no tenía ese poder, digamos, la hacía donde podía, claro, la hacía donde podía. ¿Vieron ese famoso dicho? Bueno, famoso, ya no se usa tanto, el agua va, como diciendo guarda con esto. Era un dicho muy común en la Europa medieval, digamos, porque como las casas no tenían baño, uno que hacía, se hacen necesidades en un tarrito, lo que hoy sería la pelera. Y eso que hacía, lo tiraba por la ventana. Entonces, antes de tirarlo decía agua va, cosa que venía caminando por la calle, se corra, se ponga cubierto para que no le caiga todo el asunto encima. Por eso se apestaban tanto en la Edad Media, vivían apestados en las ciudades porque eran una mugre total. Y obviamente no había servicio municipal de limpieza, ni agua corriente, ni limpieza de las calles, ni nada. De hecho, las calles se limpiaban de una manera
muy artesanal. Las limpiaban los cerdos. Largaban los cerdos a la calle y que coman ahí lo que encontraran. Toda la mugre, los desperdicios, la cáscara de banana, la agua va, el resto de lo que sea, los cerdos se comían todo y bueno, y ahí más o menos mantenían, entre comillas, limpio, porque aparte los cerdos también hacían lo que tenían que hacer, o sea, que limpiaban por un lado, ensuciaban por otro. Pero limpiaban más que lo que ensuciaban, aparentemente. Entonces, fíjense cómo, en este caso, hablando de los jardines, hemos visto 3 formas de jardines totalmente diferentes, con funciones diferentes, y que están dando cuenta de pautas culturales y de formas de relación y de formas de entender los vínculos totalmente, los vínculos sociales me refiero, totalmente diferentes. Bien, funciones del diseño. Estético-funcionales, indicativas, simbólicas, esas son categorías que se inventan los teóricos, pero bueno, nos sirven porque se refieren a diferentes cosas. Por un lado, la valoración estética, por otro lado, cómo se comprende y utiliza un producto, que para eso ustedes van a diseñar siguiendo, como habíamos hablado, determinadas pautas para que se entienda cómo se usa, cómo hay que construirlo, cómo hay que circularlo, etcétera, etcétera. Y simbólicas, que ahí es donde nosotros nos vamos a meter más en esta materia, como les aclaré la vez pasada. Por ahí, con Félix, con Federico, ahora no. En diseño y producción, ¿quién está ahora? ¿Félix? Damián Ruiz. Damián Ruiz, porque Federico, que es el profesor, estaba de licencia y no sabía si estaba Félix o Damián ahí. Está Damián. Ahí van a ver mucho más este tipo de cosas, las indicativas y las estructurales, que si esto hay que hacerlo con una columna, con 2 columnas, con 3 columnas, que sé yo, que sé cuánto. Lo mismo con Martín, que van a ver resistencia en los materiales, a ver qué me conviene usar para hacer tal forma o tal estructura. Y acá vamos a ver más lo que tiene que ver con la simbólica, o sea, con el objeto como signo que expresa algo. En nuestra cultura todo está significado y todo significa algo. La forma de nuestros espacios también, como ya hemos visto. Inclusive la forma que tiene este aula tiene mucho que ver con transmitir al estudiante un montón de cosas a nivel cultural, a nivel social. Fíjense que más allá de que ahora la hemos dado vuelta al aula, tiene el pizarrón acá adelante, el escritorio acá adelante, y si ustedes vienen a la mañana, los bancos están puestos en fila, porque eso expresa toda una forma de vincularse. Está cerrada para que no entre el ruido del exterior y los chicos no se distraigan con nada, porque tienen que estar atentos a lo que digo yo. Estoy adelante. Estoy al frente de la clase, literal y figuradamente. Y los chicos no tienen que relacionarse entre ellos, sino que simplemente tienen que atenderme a mí. Por eso se los pone en fila, miran la nuca del compañero, no se vinculan con el compañero. Por ahí, en escuelas un poco más modernizadas, uno se puede sentar en círculo y que haya intercambio. En la escuela tradicional no hay intercambio. Yo hablo, ustedes escuchan y después repiten. Y chao. Nadie discute, nadie propone, nadie disiente, nadie nada, no hay discusión, no me refiero a discusión en el sentido de pelea, sino de intercambio de ideas o cosas por el estilo. Por eso tiene esa forma, la famosa escuela normalista. Inclusive hasta el edificio tiene todo un sentido simbólico, ya lo vamos a ir viendo y lo van a ver seguramente en otras materias también. Fíjense que hasta la relación con el afuera es fea, porque está todo con mucha pared. El patio donde los chicos, entre comillas, deberían jugar, es de cemento. O sea, si hay algo que no sirve para jugar, para correr, para saltar, para tirarse al piso, es el cemento. Pero ¿qué es lo que prima ahí? Que el chico no se ensucie, que no rompa las pelotas, que esté calladito, etcétera, etcétera. O sea, todas cosas que no tienen nada que ver con la humanidad que tenemos. O sea, nosotros ahora de grandes y lo mismo de chicos tenemos 103 articulaciones en el cuerpo.
Imagínense que un cuerpo con ese diseño no es un cuerpo para estar sentado mirando para adelante. Es un cuerpo para moverlo, si no, no tendría las articulaciones. O sea, algo está fallando acá. Y no creo que sea la naturaleza, sino lo más probable es que sea la cultura, la sociedad. Pero bueno, dentro de la función del diseño, nosotros la que más bola le vamos a dar es a esta. No nos vamos a calentar tanto por si el planito es así o asá. Sí nos vamos a fijar en la cuestión estética, también en la funcional, pero más en la estética y en la simbólica muchísimo, porque todo comunica y el espacio no deja de hacerlo. Hablando de comunicación y de signo y qué sé yo cuánto, tenemos que entrar un poco en la cuestión de la semiótica. Ahí vamos a tener que el objeto, la construcción o el espacio sobre el que estemos trabajando va a tener dos lecturas. Por un lado, una denotativa y una connotativa. Es un poco lo que vimos con las iglesias. La denotativa es la relación directa que establecemos entre el objeto y su función. ¿Esto qué es? Una escuela. Cuando yo veo este edificio, denota, aunque no tenga cartel afuera, que es una escuela o algo por el estilo, pero de lejos se denota. Eso es la denotación. Esto es un término. Denota su función de solo ver. Y después tenemos la connotativa, la connotación, que es lo que me comunica el objeto más allá de su función y de lo obvio, digamos, lo que está bajo cuerda, por decirlo. Recién hablamos de algunas cosas que denota esta forma de aula, que connota, perdón, esta forma de aula. Denota que es un aula, pero tiene otras connotaciones. Por ejemplo, una manera de entender cómo se deben educar los niños, cómo deben comportarse los niños, cómo deben ser cuando sean adultos. O sea, todo eso denota esta forma. Sin que esté escrito en ningún lado ni nada por el estilo. Si ustedes ven este termo, también de alguna manera quizá menos obvia va a denotar algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué connota el hecho de que tenga este pedazo, que obviamente no vino con el termo porque lo está tapando la marca, de caucho, así con barritas? A ver si alguien pesca. Exactamente, para que no se me patine. Lo cual connota que yo vivo con el mate encima. Que en verano no hay mucho problema, pero en invierno, cuando uno tiene la manga cubierta, esto patina y se me ha caído 50.000 veces hasta que un día dije: le voy a poner un coso para que se agarre y no se me patine. O si uno está con la mano muy transpirada, nada más se le patina, porque este termo connota otra cuestión. Está hecho para otra cosa que no es tomar mate. Es un termo para bebidas calientes, marca Montaigne, que es una marca que se dedica a hacer ropa y accesorios para montañismo, etcétera, etcétera. O sea, si voy a subir al Himalaya, me está buenísimo este termo. Está hecho para eso. Conserva horas y horas y horas y horas la temperatura. O sea que si yo no le hubiera puesto esto y hubiera dejado Montaigne ahí, ustedes podrían asumir que a mí me gusta el montañismo o alguna trekking o alguna cuestión por el estilo. O sea, fíjense que ahí estamos hablando de connotaciones que no están inscritas en el termo como objeto, porque puedo tener un luminario de plástico con la manija y va a connotar otras cosas, el termo típico que usamos acá. Inclusive esta porquería de tapa que tiene está buena para servir un café, por ejemplo, pero para llevar mate es una porquería, se chorrea, sale el chorro por cualquier lado. Vivo haciendo enchastre por todos lados, después me voy a tomar uno. Porque no tiene el pico de mate. Vieron que el pico de mate son el palito largo y el palito corto, o el palito largo y el agujerito para que entre aire.
Ese es el típico termo y ese anda que es un espectáculo. El único problema es cuando está muy caliente por ahí larga el chorrazo y nos quemamos la mano. Le habrá pasado a más de uno. Todavía falta inventar el termo que tenga esa protección. Ahora han inventado unas tapas de termo que vienen que uno las levanta y tiene luz para tomar a la noche. Está buena, en los autos sobre todo, para no tener que inventar la luz de adentro, que a veces encandila el que maneja. Está buena. Pero bueno, fíjense que son todas cosas que tienen que ver con cranear el diseño. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? O sea, el pobre ñato que diseñó este termo seguramente no tuvo ni en consideración el tema del mate, porque en su país seguramente no se toma mate y el termo tampoco estaba diseñado para tomar mate. Pero lo craneó para lo que es. Una cosa práctica, chiquita, que cabe en la mochila, no ocupa mucho lugar, conserva mucho tiempo el agua, que por eso lo compré. Me harté de usar termos que se me enfriaban al ratito nomás. Y como les decía, también denota algo de quién lo usa. Fíjense esto, por ejemplo, a ver si está acá. Acá está. Tenemos dos juegos de café, o de té, o de tomar, lo que sea. Fíjense estas tazas y estos platos, la forma que tienen y la decoración que tienen. Fíjense estos de acá, que sirven exactamente para lo mismo, pero tienen otra forma y otra decoración que en este caso es totalmente ausente, son absolutamente lisos, no tienen ninguna decoración. Si ustedes van a mi casa y yo los recibo con este juego, ustedes van a tener una imagen de mí. O sea, esto va a estar connotando algo de quien lo usa. Y si los recibo con este juego, van a tener otra imagen de mí. Van a percibir otras características de mi persona, que soy re moderno, que me encanta el diseño, que soy medio futurista, que soy medio yuppie, que no sé qué, y que soy medio cheto. En cambio de esto van a decir, el profe es medio hippie, mirá, le gustan los pajaritos, tiene la tacita de cerámica. Pero fíjense cómo comunica. No nos damos cuenta, pero todo comunica. El espacio también comunica. Nuestra ropa también comunica. Nuestro peinado también comunica. No es lo mismo que yo tenga el pelo largo que tenga el pelo corto. Como profesor va a comunicar diferentes cosas. Y como persona también. Yo los veo a ustedes, a ellos dos, por ejemplo. Yo los vería diferentes si tuvieran las perchas hasta acá, por ejemplo. Cuando anduvieran con ropa de cuero y unas cadenas con tachas, yo diría, bueno, tienen otro estilo, otra onda, otra manera de ver el mundo, otro todo. Todo comunica. Y a veces no nos damos cuenta, pero inconscientemente elegimos comunicar ciertas cosas en determinadas situaciones y otras cosas en otras situaciones. Que no se visten igual para venir acá, que para ir normalmente al parque, que para ir a un casamiento. Vieron que en cada lugar uno va eligiendo qué se pone, cómo se pone, qué se peina, qué no se peina, cómo se maquilla, cómo se desmaquilla. Bueno, porque está tratando de comunicar diferentes cosas. Aunque se dé cuenta, no, pero está tratando de comunicar diferentes cosas. Otro ejemplo que es muy de ahora es este. Fíjense qué interesante. Yo no conseguí exactamente las mismas, pero hagamos de cuenta que son la misma silla, el mismo juego de mesa y silla. Son ligeramente diferentes, pero son del mismo estilo. Fíjense el tema de la connotación. La denotación es la misma. Son sillas y sirven para sentarse. Eso está clarísimo. Ahora, estas son unas sillas chotas, viejas, hechas mierda, que seguramente estaban en alguno de esos bares perdidos del campo. Y la misma silla, pintadita, arregladita y puesta en una casa media moderna, pasa a ser una silla vintage. Y vale muchísimo más caro, por supuesto. Vieron que ahora está de moda los vintage, entonces te agarran cualquier mueble de porquería, los pintan de una manera y como tiene cierta formita de los años 50, te lo cobran como si fuera de oro porque es vintage. Antes uno lo compraba en la compraventa por 2 mangos, ahora está cada vez más complicado. Entonces está connotando también cosas diferentes. Si ustedes van a mi casa y si yo les digo vamos a sentarnos un rato en el jardín y les doy esta silla, ustedes van a decir, pero qué tipo mostrado, mira la silla que tiene. Se ve que la heredó de la tatarabuela, no fue capaz ni de pintarla, nada. En cambio yo las pinto acá y dicen, el
profe recheto, re de diseño, tiene la casa toda vintage porque está en la última moda. Fíjense todo lo que connota una cosa que es la misma cosa con una mano de pintura, o sea, no hay mucha diferencia. Por eso el tema del diseño y la parte expresiva del diseño es apasionante, porque uno puede decir muchas cosas, proponer muchas cosas inclusive. Alguna vez hicimos un trabajo que me gustaría volver a hacer como trabajo final acá, que era, vieron que ahora la están por restaurar a la escuela, la van a volver a cero, digamos, como era originalmente, como hicieron con el Colegio Nacional. Bueno, lo mismo se va a hacer acá, creo que ya están por empezar en cualquier momento. Aparentemente van a ser por partes, así que no nos vamos a tener que ir por suerte, creo. Pero si ustedes se imaginan, si yo les dijera, agarren la escuela pensando en la escuela como escuela primaria, como lo que era originalmente, como lo que es todavía, porque a la mañana funciona la escuela primaria y a la tarde, en un rato de la tarde también. Si ustedes pudieran modificarla como quisieran esta escuela, según su manera de ver cómo deberían ser educados y cómo deberían poder transitar su vida los niños dentro de la institución escolar, ¿cómo la harían? ¿Qué cosas les cambiarían? ¿Qué cosas les agregarían? ¿Qué cosas les sacarían? Es tremendo lo que en algunas oportunidades que hemos hecho esto han resuelto, porque el tema de modificar una parte o la otra implica modificar pautas culturales, normas de conducta, formas de relación entre profesores y alumnos entre sí, o sea, cambiar todo, solamente cambiando el edificio. Ya me obliga a estar de otra manera, a vincularme de otra manera, a circular de otra manera, a entender la vida de otra manera, a aprender de otra manera, a enseñar de otra manera, solamente cambiando la forma del espacio y cómo nos vamos a apropiar de él. Es interesante, a mí me resulta muy apasionante esa parte del diseño en cuanto a lo expresivo. Y después, por último, una cuestión un poco más técnica, pero que también está bueno verla porque la vamos a manejar durante el año. El lenguaje a grandes rasgos se puede dividir en tres partes, ya sea el lenguaje del diseño o el lenguaje en la cosa hecha, digamos. Filar, laminar y volumétrico. Filar es cuando predominan las líneas, laminar es cuando predominan las láminas, valga la redundancia, y volumétrico cuando predomina el volumen tipo bloque, tipo cerrado. Acá lo podemos expresar con varillas, placas y bloques. Ustedes van a ver muchas construcciones o espacios u obras que están hechas con esos lenguajes. Acá vemos el mismo objeto, que es un banco, una reposera, lo que sea, hecho con el lenguaje de la línea, que en este caso son tablitas de madera, con un lenguaje laminar, como es esta especie de reposera, que habrán visto muchas de plástico que vienen ahora, que son así enterizas, o directamente un bloque de cemento liso y llano, un volumen. Esto funciona como lámina, porque es muy finito, casi que podemos decir que estamos en dos dimensiones. Y el lenguaje filar donde la línea es lo que prevalece. Estos son ejemplos en un objeto, pero también lo vamos a ver en obras completas, en edificios. 2038, nos quedan 12 minutos. Perfecto. Y finalmente yo les puse un videíto que en la página lo van a encontrar como archivo aparte, porque como yo al PowerPoint lo paso a PDF para que no haya problemas de versiones, que yo cuánto, si se lo quieren descargar, el video no sale en el PDF, sale solamente la imagen. El video es un proceso de diseño, ahí está, que no arranque. Esto es un concurso que se hizo en México para diseñar un aeropuerto a partir de un concepto, y un grupo de estudiantes
de la carrera de arquitectura o diseño, de no sé qué, o diseño industrial, no sé qué cuánto, presentó este proyecto. Y me resultó interesante porque ahí se ve más o menos cómo hicieron el proceso de cranear para transmitir un concepto, pero sin que eso afecte la funcionalidad del edificio, a pesar de que la forma está adecuada al concepto. Creo que los conceptos eran viento y movimiento o una cosa así, ahí lo dice. Y cómo resolvieron la estructura y la cubierta, o sea, la forma exterior del edificio para que transmitiera en ambos casos esos conceptos. Está muy interesante, es muy cortito igualmente. A ver si arranca. Sí. No, sí. La vela airosa es el nombre del aeropuerto. Nunca supe si llegaron a ganar o si, porque lo habían subido a YouTube los gurises. ¿Alcanzan a leer lo que dice? El tema de flujo, movimiento, Eso se refiere a una doble capa exterior porque es un lugar de mucha vibración, de mucho ruido, suben y van aviones, o sea, kilómetros muy bien. La estructura es, digamos, el corazón del edificio y lo resolvieron de una manera que sea flexible, o sea, que soporte bien la vibración. Fíjense cómo lo resolvieron. Tenemos un lenguaje muy filar, digamos, de línea, a través de estructuras de tubos que no están anclados, sino que tienen un anclaje móvil, o sea que puede absorber vibraciones y movimientos sin ningún problema, y con un revestimiento exterior. Esa sería la maqueta final de cómo quedaría el aeropuerto.